Hola, hola. Hoy hablaremos de el proceso de la comunicación, introducción a la teoría y la práctica de David Caberle. Artlist.io. Los expositores, Marta Lugo, Luis Fuentes y quien les habla, Oriana Murillo. Nuestro índice. Hoy hablaremos del capítulo 8, 9 y 10. En el capítulo 8 hablaremos del diccionario y significados, de significados denotativos, estructural Music connotativos licensing y contextual. reimagined. Dimensiones del significado, diccionarios y significado denotativo. Si bien empecemos hablando de qué es el diccionario y qué es el significado denotativo, el diccionario es sinónimo de definición. En el diccionario se define una palabra a través del uso de otras palabras. Y en el significado denotativo es la relación que hay entre la palabra signo y el objeto al cual se refiere. La denotación es la realidad física. Hablemos de un ejemplo. Cuando hablamos de rata, estamos hablando de un animal peludo, lampiño, de cola larga, que vive en basureros. Otro ejemplo, vive literalmente como un perro. Estamos hablando de come comida de perro, duerme en el suelo, se cree un perro. El significado denotativo no da lugar al doble sentido. Significado estructural. Si bien la base es la gramática, tenemos una parte descriptiva que es esa serie de reglas o leyes de construcción donde se podía distinguir las clases sociales de aquellos más intelectuales, aquellos rústicos, y la parte descriptiva que se deriva de la observación y registra unas secuencias, ya que las palabras tienen el significado que se les da a la gente. Entonces podemos concluir que el significado estructural sí es importante el orden de las palabras. Un ejemplo, el maestro dijo, abro comillas, el estudiante es un necio. Es muy distinto, aunque seamos las mismas palabras, a decir, el maestro, dijo el estudiante, es un necio. Es un contexto totalmente distinto en donde sí es importante cómo son organizadas las palabras y cómo están los signos de puntuación. Significado contextual. Es un híbrido en lo que acabamos de ver del significado denotativo, que era extraer significados cuando ya no tenemos otros, del significado estructural, donde predecimos significados denotativos a partir de las relaciones. El contexto contribuye mucho a otorgar el significado a una palabra en particular. Dos ejemplos. Andrés bajó una cortina para lavarla. Manuel echó una cortina sobre su tendencia sexual. Si bien hablamos sobre cortinas, no tenemos el mismo significado o la misma denotación por la estructura y lo denotativo que demuestra cada palabra. Significado connotativo es la relación entre signo y objeto que envuelve a la persona. Nuestros significados son mucho más personales, no son tan públicos basados en nuestra experiencia personal. Si bien al inicio de la presentación hablábamos de un significado denotativo en el término literal de vivir como un perro, la connotación da al doble sentido, da un sentido figurado. En la connotación podemos decir, ese término de vivir como un perro es vivir por debajo de los estándares mínimos aceptables de cada quien, pasar por un mal rato o estar sufriendo mucho. Otros de los ejemplos son alto, no es lo mismo decir esa persona es alta si yo mido 1,70 o si yo mido 1,50. Es distinto basado en mi experiencia personal. Cuando yo digo es un buen espectáculo, estoy diciendo que a mí, expreso que a mí me gustó, más no si fue bueno o no fue bueno, es mi experiencia. Cuando yo digo ella tiene una personalidad desagradable, no estoy describiendo a la persona si tiene más cualidades, estoy diciendo que esa persona a mí no me agrada. A continuación, mi compañera Marta. Hola, mi nombre es Marta Rocío Lugos y Fuentes, estudiante de primer semestre de Ingeniería Civil en la Escuela de Ingenieros Militares, ubicada en Bogotá, Colombia, para el semestre 2024-2. Hasta este punto hemos aprendido 3 tipos de significado. Entonces, les hablaré sobre observaciones y juicios, la estructura de la percepción. Dentro de este gran capítulo encontramos 3 subtemas muy importantes, los cuales son las observaciones, los juicios y las semejanzas y diferencias entre ellos. Primero, debemos resaltar que la comunicación a través de oraciones se basa en propósitos, tipos de significados y métodos de comprobación. Cada individuo tiene un estilo comunicativo único al seleccionar y ordenar sus propias palabras. Se plantean preguntas sobre la diversidad de oraciones y su veracidad.
Se discute la distinción entre hechos y proposiciones verdaderas o falsas. Los hechos son considerados verdaderos o falsos, mientras que las proposiciones pueden ser ciertas o falsas. La verdad se relaciona con la realidad física. Entonces, algunas oraciones pueden ser consideradas verdaderas o falsas, pero no todas lo son. Existen diferentes tipos de significados y clasificaciones de oraciones, incluyendo las afirmaciones de hechos. Una observación es una oración que se califica como verdadera o falsa. Por lo tanto, si no se considera de esa manera, ni ahora ni después, no se puede considerar que es la afirmación de un hecho. Podemos verificar la veracidad de una oración al comprobar si describe un hecho del mundo físico y si ese hecho es tal como se describe. Dicha verificación se logra al confirmar la observación en el mundo real. Es la prueba de una observación. Las afirmaciones de hechos incluyen dos tipos de palabras. El primero son términos para los que tenemos significados denotativos, es decir, que son palabras que nombran objetos del mundo físico o real. Y el segundo son voces para las cuales disponemos de significados estructurales. Son expresiones que relacionan unos nombres con otros. Entonces, si tenemos una oración que incluye ambas clases de palabras, entonces podemos decir que tenemos una observación. Pero si además los objetos que las palabras indican se relacionan tal como dicen que se relacionan, esto establece que es una afirmación verídica. O por el contrario, si no se relacionan de este modo, tenemos una afirmación falsa. Una observación es un intento de arrastrar ciertos aspectos del mundo físico a un idioma. Se podría decir que es como un reporte. Es difícil para muchos de nosotros verificar personalmente la observación que comunicamos. En ocasiones confiamos en las observaciones de los demás y en otras ocasiones hacemos nuestras propias observaciones. En todo caso, si deseamos informar algo que es importante, debemos asegurarnos de que estas afirmaciones sean basadas en hechos y que expresan algo sobre la realidad. Los juicios son oraciones que destacan los significados connotativos. No se pueden verificar los juicios de manera empírica. Es posible transformar muchos de ellos en observaciones denotativas y verificadas en los hechos. No obstante, no podemos afirmar si un juicio es verdadero o falso. Podemos tener fe o no en los juicios. Todo lo que podemos notar cuando examinamos un juicio es saber si es aprobado por la gente o si la gente cree o no en él. El consenso es la norma general para verificar un juicio. Entonces, cuando intentamos unificar nuestras propias actitudes, estamos empleando juicios. Y no debemos emplear juicios si no es realmente lo que intentamos transmitir. Los juicios no son observaciones, sin embargo, se pueden confundir con estos. Con frecuencia pensamos que estamos informando algo y en realidad estamos emitiendo un juicio. Los juicios buscan obtener la aprobación de una idea, modificar acciones, obtener permisos para una nueva norma, entre muchas otras cosas. La palabra que damos en general a los objetivos que generan esos juicios se llama persuasión. El propósito de la persuasión es asegurar la confianza en aquellos que nos están escuchando, con el fin de obtener su aprobación. Los juicios vienen siendo declaraciones de opinión que se aceptan o se rechazan, que están destacadas sobre la realidad y no son objetivos, sino subjetivos. Expresan la actitud del individuo hacia los objetos o situaciones físicas. Son comportamientos que expresan opiniones y sus fines son persuasivos y su propósito es influir en la conducta, estableciendo juicios de valor acerca del mundo. En resumen, hemos expuesto dos categorías de oraciones: los juicios y las observaciones. Las observaciones incrementan los significados denotativos y establecen relaciones específicas con lo que ocurre en el mundo físico. Puede decirse de ellas que son verdaderas o falsas. Mientras que los juicios destacan los significados connotativos. Se desarrollan en el ámbito de la realidad social y solo podemos afirmar que son aceptados o no. La intención de una observación es informar, mientras que la del juicio es persuadir. Ambos se utilizan con el fin de influir. Las observaciones y los juicios no son independientes, al igual que la denotación y la connotación.
Cada observación tiene una dimensión de juicio, y si la intención de un juicio es persuadir, se deduce de ello que habrá una dimensión persuasiva en cada observación. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fuentes. A mí me tocó el tema de teorías de empatía. Como pueden ver, tenemos tres tipos de teorías, que son la teoría basada en la inferencia, la teoría basada en el desempeño del rol y el otro generalizado. Empatía basada en la inferencia. Lo que la teoría de la empatía basada en la inferencia sugiere es que solamente usamos nuestra capacidad de pensar y razonar para empatizar con una persona, en lugar de simplemente sentir lo que la otra persona siente de manera automática. Solo nos ponemos en su lugar al intentar comprender la situación o sus emociones. Por ejemplo, tenemos a una mujer que está abrazando a otra persona creyendo que sabe lo que le está pasando. Y son formas de expresarlo, y esto es lo que solemos hacer. Tranquila, ya pasó, todo va a estar bien, pero en realidad no sabemos qué está pensando esa persona, ¿cierto? Empatía según el desempeño de rol. Una frase que llega mucho a este tipo de empatía es ponerse en el zapato del otro. Encontré una imagen en la que se visualiza a un hombre metido en el zapato, y ese zapato o ese tacón representa a otra persona, que en este caso es una mujer, y el hombre dice: ahora comprendo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empatía básicamente es asumir mentalmente el papel de la otra persona. Esto significa que para entender lo que alguien más está sintiendo o experimentando, debemos ponernos nosotros mismos en su lugar y tratar de ver el mundo basado en su perspectiva. El proceso implica una especie de simulación mental en la que nos ponemos en los zapatos de la otra persona. No solo pensamos en cómo se sentiría esa persona, sino que tratamos de experimentar sus emociones, pensamientos y circunstancias como si fueran nuestras. El otro tipo de empatía es el otro generalizado. ¿Qué es el otro generalizado? También juega un papel en la empatía, porque al pensar en cómo una persona podría sentirse o comportarse según las normas y expectativas sociales, podemos anticipar sus reacciones y sentimientos sin necesidad de una comunicación directa. En resumen, el otro generalizado es una herramienta cognitiva que usamos para entender y predecir el comportamiento y las emociones de las demás personas, en lugar de basarnos únicamente en las experiencias individuales. Tenemos unas diferencias en cuanto a este tipo de empatías. Un ejemplo: un compañero de clase acaba de perder un examen importante para pasar la materia de expresión oral y escrita. En la empatía basada en la inferencia, el ejemplo sería: al ver a tu compañero triste después del examen, piensas: debe estar sintiéndose mal porque estudió mucho y aún así no tuvo el resultado que esperaba. Aquí infieren sus sentimientos al analizar la situación y su comportamiento, es decir, se basa en la razón. La empatía basada en el desempeño de roles nos diría: te pones en el lugar de tu compañero y piensas como que: ¿cómo me sentiría yo si reprobara un examen importante después de estudiar tanto? Probablemente estaría frustrado o desanimado al asumir su rol. Aquí experimentas mentalmente las emociones. Y en la empatía basada en el otro generalizado es: al ver que tu compañero y varios otros estudiantes reprobaron el examen, piensas: muchos de nosotros no estamos pasando por lo mismo. Debe ser difícil para todos enfrentar este tipo de presión académica. Y aquí sientes donde la empatía no solo es una persona, sino que es todo el grupo como tal de estudiantes. La inferencia. Entiendes racionalmente que tu compañero está triste por reprobar. En el desempeño de rol te imaginas cómo se sentiría si estuvieras en su mismo lugar.
y en el otro generalizado empatizas con todos los estudiantes que están enfrentando la misma dificultad. También tenemos la interacción como objetivo de la comunicación humana. Encontré una imagen en donde mostramos la comunicación de la interacción humana. Esto pues básicamente habla de que todas las personas usamos la comunicación para poder convivir. Al considerar la interacción como el objetivo de la comunicación humana, enfatizamos que la verdadera esencia de comunicarnos es la creación de un espacio para el diálogo y el entendimiento recíproco. La comunicación entonces es vista como un medio para lograr una interacción significativa que va más allá de la simple transmisión de datos. Artlist.io